Hola, buenas noches con ustedes. Hoy en la noche lunes, Best Mom for Real, nuevamente con un podcast inspirado en las mamás. Y el tema de hoy es un tema muy interesante que me tomé mi tiempecito de prepararlo para ustedes. Hay mucha información sobre este tema, pero es casi un tabú en muchos lugares, en muchos países. Por eso también por mi experiencia propia quise tomar la iniciativa de hablar de esto, aunque tenía mucho miedo de traer el tema porque no quiero hablar de algo que pues es un tema que a mí en parte que a todo el mundo le queda chiquito porque es un tema muy serio que debemos de educarnos, o sea, a las mamás y a los familiares de las mamás tienen que educarse bien sobre esto cuando tienen en su familia una persona que está esperando un bebé, porque uno no sabe cómo, o sea, si esto puede pasarle, y esto realmente es algo que a muchas mujeres les pasa. Y lo que vamos a hablar es la depresión postparto. No sé si ustedes saben, pero un porcentaje de 80% de las mujeres experimentan síntomas de este tipo de depresión, y lo lamentable es que todavía muchos casos no se reportan, porque precisamente, como les digo, es un tabú en las culturas. Muchas mujeres simplemente lo dejan pasar y siguen con sus síntomas y eso empeora. Y por eso me inspiré en este podcast, y hace mucho lo quería hacer, pero quería hacerlo bien hecho. Quería que ustedes sepan lo importante que es uno tener esta información, y uno pues estar pendiente también a las mamás, porque no es solamente el bebé, es la mamá también. La mamá es como si fuera un bebé en este proceso, más las primerizas. Bueno, por el lado fisiológico, después de dar a luz, los niveles de hormonas en la mujer bajan muy rápidamente. Entonces, lo que pasa con esto es que esto genera alteraciones químicas en el cerebro que pueden provocar cambios en el estado de ánimo. Muchas mujeres no pueden también descansar después del parto como deberían de, o sea, no se pueden relajar, lo que es normal, más cuando son primerizas. O sea que la falta de sueño, la incomodidad física, el agotamiento, son cosas que pueden ayudar, o sea, contribuir o sumar a los síntomas de esta depresión. Esta depresión, la depresión postparto, es un trastorno, pues psicológicamente, ¿verdad? Ya hablando, es un trastorno de estado de ánimo que puede, que afecta, bueno, antes de dar a luz. Y lo que se siente es sentimientos de extrema tristeza, ansiedad, cansancio, pues te impiden hacer lo que usualmente haces y relacionarte con personas de la misma manera. El nacimiento en sí de una criatura en la vida de nosotros puede provocar muchas emociones nuevas, de ansiedad, de miedo, de emoción, de alegría, bueno, trae con sí un conjunto de emociones que agotan a uno mentalmente, o sea que eso también puede derivar a una depresión. La depresión postparto, en casi un 15% de los partos, puede comenzar un poco antes de parir, o justo o después del bebé nacer. O sea que no también justamente al nacer el bebé, puede empezar durante el embarazo, pero generalmente comienza entre una semana y un mes después del parto, que eso es un dato muy curioso. En mi caso, yo no sé, no les sé decir, porque yo creo que fue más como un baby blues, una melancolía lo mío, pero fue muy larga. Pero ya les voy a decir, porque déjenme seguirle dando los datos importantes, pues, ¿verdad? Sepan que algunos casos pueden durar una semana o también meses. Los médicos recomiendan tratar esa depresión desde el principio. Si no se trata, ustedes pueden durar meses, largos meses e incluso años. Generalmente las mamás primerizas sienten melancolía postparto durante el nacimiento del bebé.
Esto es normal. Yo creo que no solo la primeriza, o sea, porque es un ajuste de vida que uno tiene que acostumbrarse a la vida de un bebé nuevo. Y si tienes un bebé ya y llega otro, ya tienes eso, es otro, vas a tener que coger como adaptarte, ¿verdad? Un periodo de adaptación mental. Entonces, pues lo que generalmente uno experimenta es un cambio de ánimo, episodios de llanto, ansiedad, dificultad para dormir, la melancolía postparto, que es el baby blues en inglés. Generalmente empieza dentro de los primeros 2 o 3 días después del parto y puede durar hasta 2 semanas. Pero si no se trata, obviamente sí puede durar más. Es mi testimonio de vida. También existe otro tipo de trastorno, ¿verdad? Que es extremo, que es una depresión ya más grande, que es la psicosis postparto. Que también vamos a hablar un poquito de esto, que eso es más como una depresión postparto más aguda, que ya le vamos a decir los síntomas, pero lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de los síntomas de la melancolía postparto, la depresión postparto y de la psicosis postparto, para que así tengamos una idea de qué es lo que pasa, o sea, de qué es lo que puede sentir esa mamá en esa situación. Y bueno, para que sepan, estos síntomas pueden variar dependiendo de la persona. Esto no es que a todas le van a dar todos los síntomas, o que una puede experimentar uno que otro, otras pueden experimentar un síntoma leve, pero sí, pues aquí están. Para la melancolía postparto, que es el baby blues, mejor conocido como eso, están el cambio de humor, la ansiedad, la tristeza, la irritabilidad, el sentirse abrumado, el llanto, llorar mucho, concentración reducida, problema de apetito, problema de dormir, o sea, para dormir. Que claro, todas las mamás tenemos problemas para dormir, porque obvio estamos con un bebé nuevo que casi ni duerme, pues es algo que simplemente está. Y bueno, para los síntomas también de la depresión postparto, ¿ok? Ya esto no es la melancolía postparto, sino la depresión. La depresión, señores, qué fisna. No, la depresión. Estos síntomas generalmente, pero sabemos que esto puede variar, depende de la persona, pero casi siempre se desarrollan dentro de las primeras semanas después del parto. Pero como les dije, esto puede pasar antes. Bueno, los síntomas: estado de ánimo deprimido, cambio de humor graves, llanto excesivo, dificultad para relacionarse con el bebé, aislarse de familias y amigos, pérdida de apetito, comer mucho más de lo habitual, insomnio o dormir demasiado, fatiga abrumadora, o sea que no tienes energía, pérdida de interés en las actividades que solías disfrutar, enojos intensos, miedo a no ser una buena madre, desesperanza, vergüenza, culpa o insuficiencia, disminución de la capacidad de pensar con claridad o concentrarte, o sea, estás fatigada, no quieres tomar decisiones, inquietud, ansiedad grave y ataques de pánico, pensamientos acerca de lastimarte a ti misma o al bebé, pensamientos recurrentes de la muerte o suicidio. Y bueno, esos son estas son los síntomas de la depresión postparto. Yo así leyendo esto, puede ser que yo tuve una pequeña depresión, porque yo sentía, déjeme decirle, porque yo nunca sentí que quise hacerle daño a mi bebé, pero sentía como un miedo. O sea, eran como unos pensamientos extremos, porque yo sentía, por ejemplo, que si yo lo estaba cargando, yo en la noche, por ejemplo, y para dormirlo, yo sentía, yo decía, Dios mío, y si a mí se me cae el bebé, y si yo del cansancio me duermo y se me cae de los brazos, y yo así lo veía en mi mente, así que se caía y se daba en la cabeza, y eso es horrible, eso da un miedo terrible, señores. Yo sentía, de verdad yo pensaba esto en mi cabeza, que si yo lo sacaba,
a mí me lo iban a robar. O sea, yo sentí un miedo muy, muy, muy como que no me dejaba tranquila, era como algo muy feo. Yo no sentía que no lo quería, nunca sentí eso, lo cual es muy común. Esto es una de los síntomas de depresión, que uno como que no se puede conectar con el bebé, como relacionarse con él, eh, pero ese miedo yo creo que también, porque dentro de la melancolía postparto tú te sientes como con ansiedad, con tristeza, pero tú no tienes esos pensamientos tan extraños que yo tenía y era como una preocupación todo el tiempo que yo tenía, por eso yo hasta dormía con él, porque yo decía, no, es que yo no puedo dormirlo, yo nunca quise sentarme en la mecedora porque sentía que si me dormía y se me caía de ahí, si a él le pasaba algo yo me moría, o sea, yo creo que de verdad tal vez sí fue una depresión postparto y no, y sé que muchas veces pensé y mi mismo médico me dijo, ¿tú te sientes bien? Me dijo. Y parece que él me vio como angustiada, porque también se me notaba cuando el bebé lloraba, que yo me ponía como muy ansiosa así. Pues él me preguntó una vez que fui a una consulta y fui con el bebé y yo le dije, no, yo estoy bien. Pero yo muchas veces pensé como que tal vez yo debería de ir a un psicólogo, pero tenía como, miren, señores, es un tabú, como le digo, yo tenía esa mismo pensar que yo no estoy loca, que los psicólogos son de loco y que yo no quiero que me tachen de deprimida tampoco. O sea, toda esa vergüenza yo la tenía y por eso nunca quise como ir, tomar la iniciativa. Pero lo más importante es la salud mental, yo creo, porque lo físico se puede arreglar. Lo más importante es tú mantener tu mente, porque cuando ya tú pierdes la mente, tú prácticamente pierdes tu vida. Tú pierdes lo que tú fuiste, lo que tú eras, tu manera de pensar, tu razón, todo. Entonces, por eso yo creo que esto es tan importante, o sea, este tema es tan delicado y es tan importante de uno, eh, pues, hacerlo llegar a todo el mundo, no solamente las mamás, porque es que tenemos que normalizar las visitas al psicólogo. Tenemos que saber que a veces el ser humano con el estrés, con el ritmo de vida, necesita una ayudita, necesita una guía, porque es difícil, y más en los cambios que tiene una mamá. Yo creo que pues en algún momento tienen que ser necesario, o sea, cumplir con la visita a un psicólogo o una mamá cuando tuvo un bebé, una mamá primeriza, hasta una mamá con 2 y 3 niños, tienen que ir al psicólogo. Yo de verdad que a mí me encantaría ver que hagan eso como parte de una obligación, como igual que uno tiene que ir a hacerse los exámenes médicos una vez al año, tenemos que ir al psicólogo también, porque honestamente uno por este tabú de que uno tiene que no, que sus psicólogos son de locos, ya mira, yo realmente no culpo a nadie más porque yo no tomé mi decisión de ir en el momento, pero pude ahorrarme muchos malos ratos, o sea, pude pude haber respirado más porque yo duré muchos meses sintiéndome así. Muchos meses. Cuando yo empecé a soltar, a dejarlo, que ya lo tenía que dejar obligatoriamente en el daycare y que tuve que irme a trabajar, eso fue lo que me hizo más como despejarme un poco. Pero si yo me hubiera quedado en casa con esos pensamientos siempre, eso me hubiera puesto a mí peor. Yo creo que hubiera terminado en una psicosis, Dios no quiera. Entonces por eso le digo, tratemos de normalizar este tema, tratemos de escuchar este podcast. Yo espero que mucha gente lo escuche porque y que se anime a buscar más información, porque es que les digo que la información que yo les estoy dando aquí le queda chiquito a toda la información que hay allá afuera, que ustedes pueden y la tienen al alcance de sus manos en sus teléfonos. Vamos a ponernos en eso de verdad. Y bueno, vamos a hablar de los síntomas de la psicosis postparto, que es un trastorno poco común que generalmente se desarrolla dentro de la primera semana después del parto. Y pues sí son bien graves los síntomas. Dentro de ellos está la confusión, la desorientación,
el pensamiento obsesivo acerca del bebé, alucinaciones o delirios, alteraciones del sueño, exceso de energía y agitación, paranoia, intentos de lastimarte a ti mismo o al bebé. Y bueno, la pregunta, si es que alguna de nosotras, las mujeres, somos más propensas a padecer de esta depresión postparto o melancolía o psicosis. Y bueno, algunas mujeres están expuestas a un mayor riesgo de padecer esta depresión postparto porque tienen uno o más de los siguientes factores de riesgo. Y pues síntomas de depresión durante o después de un embarazo anterior, antecedentes de depresión o trastorno bipolar en una etapa de tu vida, un miembro de tu familia padecido depresión o otras enfermedades mentales, una situación estresante durante el embarazo o poco después de dar a luz, complicaciones médicas durante el parto, sentimientos encontrados sobre el embarazo, así haya sido planificado o no, falta de apoyo emocional de tu esposo, pareja o familiares y amigos, y problemas de abusos de alcohol o droga. La depresión postparto puede afectar a cualquier mujer, independientemente de su edad, su origen, sus razas, su situación económica también. Entonces, también vamos a hablar de pues, los finales felices, que me encantan, que cómo se trata la depresión postparto. Y bueno, hay tratamientos eficaces para esta depresión. Básicamente consejería o terapia, como un psicólogo, ¿verdad? Entre estas terapias hay dos tipos, que son las que particularmente trabajan mejor para la depresión postparto, que es la terapia cognitiva conductual, que ayuda a las personas a reconocer y cambiar sus pensamientos y conductas negativas. Y también está la terapia interpersonal, que ayuda a las personas a comprender y lidiar con relaciones personales y problemáticas. Otro tratamiento es medicamentos, que ya también pueden ser combinados con terapias, que esto también te lo pueden, pues un médico te puede decir más o menos qué sería mejor en tu caso. ¿Cuándo debes de consultar a un médico? Obviamente, si te sientes alguno de estos síntomas que mencioné, obviamente te aconsejo que hables a un médico. Tú no tienes que compartir eso con nadie más. Yo creo que es mejor si uno sí trata de abrirse y sí trata de compartir esto con personas que uno crea que les van a apoyar. Porque muchas veces uno cree, bueno, pues la familia me va a ayudar, pero a veces la familia, por preocuparse, no reacciona como uno espera. Tal vez tu mejor amigo, tal vez tu familiar, tal vez tu primo, tal vez tu hermano, tal vez una amiga que ya haya pasado por eso, que tal vez pues no hable mucho, pero si tú sientes que esa es la persona ideal, pues háblale, compártale, porque uno tiene que abrirse, uno necesita apoyo, mucho apoyo. Sí, bueno, si tú empiezas a sentir, por ejemplo, la melancolía postparto, que es muy normal, y si pasan 2 o 3 semanas y estos síntomas no aparecen o empeoran, te hace más difícil cuidar a tu bebé, ya hacer las cosas que usualmente no hacías se te complican más, y tienes pensamientos de lastimarte a ti o de lastimar a tu bebé, pues yo te aconsejo que acudas a un médico. Porque sí, idealmente estas cosas pasan, si es melancolía postparto, que es muy normal, pues esto pasa en 2 semanas, pero no es algo que debe de durar más de 2 o 3 semanas. Sepan a todos los demás que tienen pues familiares o amistades que están embarazadas, que si esta persona, esta mamá está pasando por eso, puede ser que no reconozca o admita que está deprimida. Si tú sospechas de que esta persona está pasando por una depresión postparto y que está desarrollando hasta una psicosis, pues yo te aconsejo que le ayudes a buscar atención médica, porque lo importante es no dejarlo progresar.
Entonces, ya para pues darle crédito a todas las fuentes que me ayudaron, Baby Center fue una de las muy buenas fuentes que me brindaron casi, bueno, la mayoría de la información. Y también está una página que me gustó mucho, que es la del National Institute of Mental Health. Es la nih.nih.gov, que es específicamente el Instituto Nacional de Salud Mental. Ahí encontré casi, bueno, la mayor parte también, aparte de Baby Center, encontré más eh, la parte más médica y todo eso de la información que les di. Me encantó investigar sobre esto porque ya había leído mucho sobre esto y hay mucha información pues en las redes sociales también de esto, pero me encantó hacer como énfasis en pues leer más, en ver testimonios y todo eso y pues aplicarlo también a lo que me pasó a mí, que tal vez fue una ligera depresión porque no fue algo que duró meses, pero, bueno, sí, prácticamente 2 o 3 meses, pero pues se mejoró, gracias a Dios. No tuve que pasar a más. Eh, pero sí, creo que es muy importante. Más, yo creo, las mamás que vivimos lejos de nuestra familia. Porque, miren qué pasa. Yo veo, por ejemplo, que tengo amigas en República Dominicana que tienen a sus bebés y puede ser que pasen por una depresión postparto. Yo no voy a decir que no, porque esto cualquiera es propenso a esto. Pero sí, es más, tienes más a tu familia cerca, tienes más, pues, tu vida donde tú creciste, tú estás en ese lugar, tú te sientes más confiada, tú sabes quién es el vecino, vamos a decir, si tú vives en la misma área, o sea, como que uno tiene más sentido de comunidad cuando uno está y tiene sus hijos en el país o en el área donde uno tiene su familia y donde ha crecido. Pero cuando tú estás en un lugar que, por ejemplo, yo nací en Nueva York, pero vivo en otro estado. Entonces, si yo, en mi caso, yo tuve a mi bebé, yo tengo familia aquí, pero no tengo a mi mamá, no tengo gente así cerca que yo le pueda decir todos los días, ven. O sea, o que yo pueda irme de escapadita y no tener que manejar 45 minutos donde yo estoy con un niño bebé. O sea que es un poco difícil. La vida en Estados Unidos, en cualquier país donde tu familia no esté, es difícil. Cuando uno tiene hijos más, uno lo siente el triple, porque ahí es donde tú mentalmente necesitas más apoyo. Y no es que te vengan a ayudar a hacer cosas, es que estén presentes, que estén contigo, que te llamen, para hablar contigo, no solamente del bebé, cómo tú estás, cuéntame, arreglaste esto, aunque yo venga y te cierre el teléfono y te diga no puedo ahora mismo, estoy con el bebé, pero yo sé que tú me tienes pendiente. O sea que si tenemos una amiga lejos que acaba de tener un bebé, por favor llámenla, por favor escríbanle, porque de verdad que ustedes no saben lo bueno que le hace a esa persona saber que tú le tienes pendiente. Y bueno, con esto me despido. Yo sé que fue un podcast un poquito extendido, pero creo que lo meritaba. O sea, el tema es muy importante y muy importante para mí y básicamente es algo que me impulsó bastante, como empezar a indagar para yo abrir el blog inicialmente, para yo poderme superar profesionalmente también, porque muchas de esas cosas me hicieron bajar la guardia en mi trabajo, me hicieron cambiar mi vida, señores. O sea, eso te puede cambiar la vida y un niño en sí te puede cambiar la vida, pero todo depende cómo tú lo asimiles también. O sea que yo pues estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de llegar hasta donde llegué hasta ahora con ustedes, que veo que mi blog está como teniendo más popularidad y me siento muy feliz por eso. Muchísimas gracias por eso. Yo me siento realizada por eso. Me falta mucho por hacer, obvio, porque ahora es que estoy empezando, pero siento que tiene sentido lo que hago. Y pues muchas gracias a todos, mamá y papá, mucha fuerza y mucha
paciencia. A los que no son mamá y papá, gracias por escucharme, por informarte y por apoyarnos a las mamás. Y pues le mando un beso y muchas bendiciones. Chao, chao.